Les saluda con muchísimo gusto, como cada domingo, a quien preguntamos por qué somos niños, Claudia Ogesto, y los encargados de hacer las preguntas este domingo, los saludo con mucho gusto a Derek Castellanos. Hola, Clau, ¿cómo estás? Gracias por invitarme siempre al programa. También saludamos a Isis Daniela León. Hola, Isis. Y también les decimos hola a Sauri y a Axel Ruiz. ¿Cómo están? Hola, Clau. Bien, gracias. Emocionado de volver a estar aquí en los preguntones. Yo también, Clau. Muchas gracias por invitarme, Clau. Qué bueno que ya están aquí ustedes cuatro y qué bueno que también están todos los preguntones que nos están escuchando gracias a las frecuencias de Imagen Radio, y por supuesto también lo pueden hacer a través de 3 Facebook, Porque Somos Niños, o el Facebook Divulgación de la Ciencia de la UNAM, o el Facebook de Universum Museo de las Ciencias. Iniciamos con lo que mejor sabes hacer: preguntar. Sin duda, es vital y esencial que todos sepamos programación. ¿Y qué mejor que hacerlo? Pues yo creo que desde la primaria, y si se puede, desde el kinder. El domingo pasado tuvimos a nuestros amigos de Oki Robot y hablábamos un poquito de la programación, de las órdenes que le dan al robot. Hoy nos acompaña Norma Patricia Martínez Falcón. Ella es pedagoga y maestra en ciencias con especialidad en investigación educativa. Ella además trabaja en la Dirección de Tecnologías para la Educación de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías, Información y Comunicación. Y todo ese nombre lo resumimos aquí en la UNAM como DGTIC. Hola, Pati, bienvenida a Preguntamos porque somos niños. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a DGTIC y gracias a ti, porque tenemos muchas preguntas sobre programación y yo insisto, creo que es vital que todos sepamos de programación. Algunos a lo mejor ya vamos medio lentos para el aprendizaje, pero los preguntones estoy seguro que rapidísimo. Si estás de acuerdo, podemos empezar con lo que más nos gusta en este programa, que es preguntar. Adelante. Hola, Pati, ¿nos puedes explicar qué es la programación? La programación, digamos que son una serie de instrucciones que le damos a un dispositivo electrónico como la computadora, por ejemplo, para que ejecute algunas órdenes que nos interesa que haga. Hay otros dispositivos que también funcionan igual, por ejemplo, los elevadores también tienen instrucciones para poder funcionar. Cuando nosotros nos subimos a un elevador y apretamos un botón para subir a un piso, el elevador detecta de qué piso están llamando el elevador, si es para subir o es para bajar, e intenta, digamos, si lo llamaron del piso 6, pero también del piso 2, y los dos van a subir todavía más, pararse primero en el 2, aunque el 6 haya llamado primero. Y eso es la programación. Se hace una serie de instrucciones para que un aparato pueda tomar decisiones en función de la información que va recibiendo. En este caso, en un elevador, son los botones que se van apretando, por ejemplo, ¿no? Y tiene que tomar la decisión de dónde pararse primero y dónde después. ¿Se lo habían imaginado el elevador que todo el mundo utilizamos? Hasta ahorita que Pati nos los está diciendo, claro, me cae el 20, claro que está programado. ¡Qué fantástico que estás aquí, Pati! Hola, Pati, ¿por qué es importante la programación? ¿Para qué sirve? Sirve para varias cosas. Una de estas es poder hacer control de algunas funciones de aparatos, como esta que les contaba del elevador, pero también sirve para aprender. Con la programación aprendemos un montón de cosas. Podemos aprender cosas más o menos que todos hacemos. Por ejemplo, a lo mejor trabajamos con nuestro compañero de al lado, pero ¿han oído ese dicho que dice que 2 cabezas piensan más que una? Por ejemplo, cuando nos plantean un problema, si tenemos la oportunidad de discutirla con alguien que está a nuestro lado, podemos encontrar a lo mejor una mejor solución. Entonces nos ayuda a pensar de otra forma o a pensar mejor una solución. Pero si además después de que nos plantean una situación, un problema, y nos ponen a discutirlo y después hacemos una comunicación entre todos de qué fue lo que pensamos, a lo mejor se nos ocurre una nueva idea a partir de lo que dice otra pareja, otro equipo. Entonces allí estamos aprendiendo, por ejemplo, a trabajar con nuestros compañeros para resolver un problema. Pero también, como esto del elevador, por ejemplo, se puede hacer realmente en una actividad de programación, hacer la función del elevador, jugar a que tenemos un elevador y jugar a que se aprietan los botones, y entonces para poder decidir qué tiene que hacer el elevador cuando está percibiendo que lo llaman de 2
pisos diferentes, ¿a dónde tiene que ir primero? ¿Al piso 2 o al piso 6? Porque lo llamaron primero en el 6. Entonces, esa decisión ustedes la tienen que tomar en función del botón que apretaron. Si tiene 2 botones el elevador en cada piso, si tiene uno para subir o para bajar. Si no, pues tendrán que ir viendo, ¿no? Allí también podemos aprender a tomar esas decisiones, a analizar qué nos da el problema y decir, bueno, ¿qué será mejor? Si primero va al 6, porque el 6 está más cerquita del final y luego ya puede bajar. No, pero el 2 mejor. Entonces, esa discusión nos ayuda a aprender. Y la otra es la creatividad, porque no todos los problemas tienen una sola solución. Los problemas pueden abordarse desde distintos ángulos. Entonces, cuando planteamos una situación de programación, pues los niños, sobre todo, se les puede ocurrir resolverlo por un lado o por otro. Y eso también es súper interesante, porque nos permite pensar en distintas formas de llegar a una misma solución. Hola, Pati. ¿Cualquier persona puede programar? Sí, cualquier persona puede programar. Además, hoy día es mucho más fácil que hace unos cuantos años, porque es algo que se ha ido desarrollando. La programación antes implicaba aprenderse las instrucciones precisas para que se ejecutara una orden y había que escribirla exactamente como se tenía que escribir, con una comita o con un punto y coma, con un espacio. Y cuando se nos olvidaba un espacio, una coma, un punto, ya no funcionaba. Pero hoy día la programación se ha ido haciendo cada vez más sencilla y entonces ahora es muy visual, porque ahora podemos programar a través de bloques las que son instrucciones, pero para nosotros son bloquecitos que vamos arrastrando para mover hacia nuestras instrucciones en orden, para ponerlas en un orden, pero no implica que tengamos que escribirlas. Y eso ya para alguien que está aprendiendo a programar es muy fácil hacerlo. Podemos hacer muchas cositas bonitas. Pati, ¿por qué es importante que los preguntones aprendamos a programar? Pues por muchas razones. Una es esto que les decía, de desarrollar nuestro pensamiento de distintas formas, como abrir perspectivas en la solución de problemas. 2, porque nos permite generar respuestas creativas. 3, porque nos permite entender que un problema no tiene una solución única, que los problemas casi siempre tienen distintas formas de solucionarse, no una sola. Y que eso nos ayuda muchísimo después para aprender otras cosas. Si nosotros abrimos nuestra mente y trabajamos en la solución de un problema con la programación, esa apertura también la llevamos a otros lados, a otras materias, digamos. La programación es una cosa que puede uno aprender en la escuela o por cuenta propia, pero si tú te permites jugar de distintas formas para hacer algo, por ejemplo un laberinto, que es algo típico en programación, como hacer un laberinto, después eso te ayuda también a entender otras cosas que tú piensas que no están vinculadas, pero que por ahí están, ¿no? De matemáticas, de la forma de relacionarte con los otros. Y eso es lo interesante. Puedes ir avanzando cada vez más en hacer cosas más complicadas en función de lo que te gusta y de lo que vas aprendiendo, ¿no? No todos aprendemos igual, además. Hay quien por alguna razón se le hace más fácil y puede avanzar más rápido. Hay quien dice, bueno, a mí me gustó programar el laberinto, pero no me gusta esta otra cosa. A mí los helicópteros no me gustan y eso me cansa. Y dices, bueno, hay distintos retos, puedes buscar otras cosas. O hay veces que te gusta un programa para aprender programación y otro no. Y eso realmente depende de cómo te vaya gustando. Es como la música. No a todos nos gusta la misma música. Hay veces que compartimos una canción que nos gusta y a veces decimos, bueno, a mí esa no me gusta mucho, pero me gusta tal otra. Y los juegos, o sea, también cuando jugamos, hay juegos que nos gusta jugar y hay juegos que no nos gustan. La programación también es así. Hay cosas que nos van a gustar mucho y otras que más o menos, y en otras vamos a aprender unas cosas, en otras nos van a ser más fáciles, en otras nos va a costar más trabajo, pero cuando estamos dispuestos a aprender y a compartir con nosotros, podemos ir avanzando juntos. Fantástico, me gusta lo que nos dices, Pati. A ustedes, queridos preguntones, ¿no les gustaría programar una app? Estaría padre, ¿no? ¿O qué tal el celular o su tablet? O mejor aún, Derek, la nueva versión de tu videojuego favorito.
Derek, vas a programarlo y lo vas a programar junto con Sauri, con Axel y con Isis, en equipo, como ya nos lo dijo Patti. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos para seguir hablando de programación. Porque somos niños, yo soy Claudio Gesto y hoy estamos hablando de programación y nos acompaña Patricia Martínez Falcón. Además de ser pedagoga y maestra en ciencias, imparte muchos cursos de tecnología, programación y robótica para niños. Y ya nos dijo en el bloque pasado que la retroalimentación, cuando trabajamos en equipo, más la creatividad, nos puede dar distintas soluciones o aprendemos cómo llegar a una solución, pero por distintos caminitos. Bueno, pues sigamos aprendiendo más de Patti y que sigan las preguntas, Axel. Patti, ¿qué habilidades desarrollamos cuando aprendemos a programar? Varias. Una es organización, porque bueno, cuando tenemos una cosa para desarrollar en un programa, o sea, un programa es una serie de instrucciones. Vamos a suponer una cosa muy sencilla, vamos a hacer un cuadrado rojo. ¿Qué necesitamos saber para hacer un cuadrado rojo? Si yo lo quiero hacer en mi cuaderno, así sencillo. Primero, pues tener el color rojo, ¿verdad? Claro. Y luego decidir de qué tamaño quiero mi cuadrado. ¿Qué características tiene un cuadrado? Entonces dijimos, pues un cuadrado tiene 4 lados iguales. ¿De qué tamaño lo quiero? Porque quiero que quepa en mi cuaderno. Entonces tengo que pensar un tamaño de cuadrado que pueda dibujar en mi cuaderno. Por ejemplo, estoy hablando de un cuaderno. Y luego irlo trazando. Bueno, en programación es lo mismo. Si yo tengo como reto hacer un cuadrado rojo, en un programa tendría que tomar la herramienta lápiz de color rojo, elegir el grosor del lápiz, por ejemplo, para que se vea bien. Incluso puedo elegir el tono de rojo que quiero y después tengo que ir haciendo el cuadrado. Pero el cuadrado no lo hacemos igual que en el cuaderno, ¿verdad? Pero también tenemos que decidir el tamaño en la computadora, porque también en las computadoras, cuando estamos trabajando en programación, tenemos un lienzo de un tamaño específico. Entonces yo tengo que saber de qué tamaño es mi lienzo, como la hoja del cuaderno, y entonces decidir el tamaño. Pero en un lenguaje de programación, por ejemplo, Scratch, que es uno de los lenguajes, o de los primeros que hubo fue Logo, se pensaron para niños y se hicieron instrucciones que tuvieran sentido para los niños. Entonces una instrucción, por ejemplo, era avanzar y la otra retroceder. Entonces para hacer un cuadrado yo tengo que hacer avanzar mi lápiz, por ejemplo, ¿no? Entonces decir, bueno, que me vaya, pero ¿cuánto tiene que avanzar? ¿Cuántos pasos? ¿De qué tamaño es mi línea del cuadrado? Pues de 40, entonces avanzar 40. Pero luego para hacer la siguiente línea, imagínense un robotito. O sea, si el robotito va dejando su huella con sus piecitos, por ejemplo, pues tiene que girar para hacer el siguiente lado. Y uno tiene que decidir hacia dónde quiero hacer mi cuadrado, la siguiente línea, hacia la derecha o a la izquierda. Y entonces tengo que poner una instrucción, pero la decisión la tengo que tomar yo. Y a lo mejor Derek decide hacer su cuadrado hacia la derecha, y a lo mejor Isis dice, bueno, yo lo voy a hacer a la izquierda, ¿no? Y a lo mejor Derek decide hacerlo del lado de 50, y a lo mejor Isis dice, yo lo quiero hacer de 30. Y entonces va uno trazando las líneas. Entonces esto, pensarlo desde antes, ayuda a después llevarlo a la práctica. Entonces hay una parte que implica pensar el problema que me están planteando, en este caso hacer un cuadrado, e irlo haciendo poco a poco. Entonces allí yo estoy desarrollando una habilidad de análisis de un problema, ¿no? Después es decidir las instrucciones que voy a usar, porque yo puedo hacer una línea, luego la otra línea, luego la otra línea, luego la otra línea, con los giros correspondientes. Pero a lo mejor uno de ustedes, por ejemplo Axel, dice, bueno, pero ¿y por qué tenemos que hacer cada línea? Yo ya lo hice, pero pues yo ya vi que repito en cada ocasión el avanza 50 y derecha 90, ¿no? 90 grados. Y luego otra vez avanza 50, derecha 90, avanza 50, derecha 90, avanza. ¿Qué no habrá otra manera más rápida de hacerlo? En vez de estarlo poniendo 4 veces. Y sí, ¿no? Y entonces, bueno, allí aparece una nueva instrucción. Yo puedo usar una instrucción que me repita algunas instrucciones. Eso fue lo que me pasó ahorita cuando yo estaba escribiendo y puso estamos, porque son niños. Mi computadora sabía lo que yo ya iba a escribir, o cuando mandas una carta y dice saludos y ya te pone saludos cordiales. Apenas Exacto. pones buen y ya te pone buenos días. ¿Es eso? Es eso, digamos, ahí hay como programaciones prefabricadas. Cuando escribimos un correo hay una programación prefabricada que intenta leer lo que queremos. Ahora eso es maravilloso. Que cuando yo era niña no, había que pensar muy bien qué palabras ibas a buscar en la computadora, en un buscador, pero ahora efectivamente nos va leyendo
qué estamos buscando. Y ahora podemos escribir la frase completa de lo que estamos buscando, porque está programado para que así funcione. Hoy día los buscadores tienen por allí lo que se llaman algoritmos, que son la serie de pasos lógicos que se tienen que hacer para resolver un problema, que nos permite cortar caminos. Y entonces después podemos preguntarnos cuál fue la manera más rápida de hacer un cuadrado, pero podemos verlo a partir de lo que cada quien hizo. Y entonces efectivamente cuando hay un nuevo problema, dice uno, Axel usó el repite, pues para la siguiente vez que haga un cuadrado a lo mejor me funciona usar eso que puso Axel, y aprendemos de los otros. Aprendemos de los otros cuando socializamos nuestros resultados. Cuando nos comunicamos qué hicimos, podemos ver qué hizo el otro que a mí me funcione en otra ocasión. Entonces, el conocimiento no lo tenemos encerradito en cada uno de nosotros. Si lo compartimos, lo podemos atesorar para otras circunstancias. Y eso es lo importante. Claro. ¿La programación es tan útil como hablar inglés o saber matemáticas? Y sí, ahora es una parte muy importante. En varios estudios que se han hecho, se ha visto que cuando los niños aprenden a programar, van generando mejores habilidades después para solucionar otro tipo de problemas y mejoran notablemente incluso en matemáticas. Fíjense ustedes que las matemáticas están implicadas cuando uno está programando sin que uno tenga que llamarlas. No quiere decir que uno diga, a ver, ahora me voy a poner un problema de división, a uno de resta, a uno de algo. Uno aprende en función de las necesidades que implica un proyecto de programación. A veces vamos a utilizar algunas operaciones y a veces otras, pero resulta que las matemáticas por ahí van a estar involucradas y la lógica también. Cuando yo también decido qué sí quiero hacer, como empezar a tomar decisiones en una programación, y tiene que ver, por ejemplo, en cosas tipo juegos que pueden hacer los niños, es, bueno, hay 3 puertas. ¿Qué pasa si abres la puerta A o la puerta roja y la puerta verde y la puerta amarilla? Si tú haces un juego en donde vayan a tener experiencias diferentes los niños, si que se te ocurra una idea, dices, voy a poner 3 puertas. Y si entra por la puerta roja, va a aparecer un monstruo. Y si entra por la puerta verde, le va a aparecer un laberinto del cual tiene que salir. Si entra por la puerta amarilla, ¿qué va a aparecer? Pensar todo eso y después convertirlo en un programa implica ir pensando esas decisiones. ¿Qué quiero hacer? Un juego que tiene 3 puertas. ¿Qué va a pasar en la primera? ¿Qué va a pasar en la segunda? ¿Y qué va a pasar en la tercera? Si se elige tal, se hace tal camino. Y si no, preguntar. Sería algo así como, ¿el usuario eligió la puerta roja? Sí, hace lo que estaba detrás de la puerta roja. Si no, hay una nueva pregunta. ¿El usuario eligió la puerta verde? Sí, entonces nos vamos a lo de la verde. Y si no, pues ya fue la amarilla, ¿no? Es tan importante como el inglés ahorita y como las matemáticas. Es algo que nos permite seguirnos también desarrollando. Cualquier cosa, la música también es importante, pero en este momento hay 3 habilidades que se han encontrado como importantes para el desarrollo de habilidades de conocimiento, de cómo aprender mejor, y que son aprender un idioma, aprender a programar, porque nos permite estructurar los problemas de una manera lógica y como buscar muchas soluciones. Y la otra son las matemáticas, y las matemáticas están involucradas en la programación. Allí es donde usamos lo que aprendemos de matemáticas, y a veces sin darnos cuenta, simplemente resolviendo, haciendo un laberinto, por ejemplo. Si hacemos un laberinto y queremos que alguien lo juegue y que pueda salir del laberinto, pues tenemos que pensar cómo programar las teclas, por ejemplo, ¿no? Si va a ser en la computadora, que la flechita para arriba, la flechita para abajo, la flechita para la izquierda y la flechita para la derecha. ¿Y qué pasa cuando se encuentra con un camino cerrado? Se tiene que voltear el muñequito, ¿qué tiene que hacer? Todo eso implica echándole coco al asunto para dar una solución. Todo está súper programado, Pati. O sea, todo lo que nos acaba de decir para que el muñequito salte, no salte, se vaya por la gruta, se nade. Todo está programado y todo eso lo podemos programar nosotros. Y hay programas en la computadora para aprender a hacer eso, ¿verdad, Isis? ¿Tú lo has visto? Sí, es más, yo voy a clases de tecnología. Pati, de hecho, mi hermano tomaba cursos de programación, incluso yo también logré tomar. De hecho, había también donde tú podías escoger. Claro. Me encanta lo que nos compartes, Auri. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero ya nos dijo Pati, nuestra invitada,
Aprender idiomas es básico, aprender a programar es vital y todo esto va de la mano con las matemáticas, así es que no le tengamos miedo a las matemáticas, porque además, ¿saben qué, queridos preguntones? Estas son las materias que ustedes ya están viendo para el futuro, pero yo digo que no es para el futuro, es ya para el presente. En Preguntamos porque somos niños tenemos que ir a un corte, hagamos esa pausa que los ingenieros de audio ya la tienen previamente. Además, ¿saben qué, queridos preguntones? Estas son las materias que ustedes ya están viendo para el futuro, pero yo digo que no es para el futuro, es ya para el presente. En Preguntamos porque somos niños tenemos que ir a un corte, hagamos esa pausa que los ingenieros de audio ya la tienen previamente programada. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también, porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. Cuando enciendo una computadora, puedo escuchar, escribir y leer. Esa es la tecnología de ahora. Mis abuelos usaron los inventos del ayer. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también, porque nos hace más fácil la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos niños. ¿Te gustaría hacer un recorrido por las ciencias genéticas? Inscríbete al curso de divulgación científica de genes, genomas y maromas. Explora los avances que ha tenido el estudio del material hereditario desde el surgimiento de la genética hasta llegar a los avances actuales. Asiste los sábados de octubre y noviembre a partir del 22 de octubre. Más información en www.universum.unam.mx. Aves del Pedregal. Es una exposición de 20 fotografías capturadas por el maestro en ciencias Marco Antonio Gurrola Hidalgo, de la Colección Nacional de Aves del Instituto de Biología de la UNAM. Se trata del registro de más de 100 especies. Visítala en el primer piso de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, del 13 de agosto de 2022 al 12 de marzo de 2023. Más información en www.universum.unam.mx. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos niños. Esto me saco por preguntón. Un día me pregunté, ¿por qué en unas tierras sí crecen plantas y en otras no, o crecen lentamente? Entonces hice un experimento para saber la respuesta. Con diferentes tierras y planté semillas de cilantro y descubrí que la mejor tierra fue la tierra de composta. Aquí creció más rápido el cilantro que en las otras tierras. La composta tiene muchos nutrientes y por andar de preguntón me saqué un tercer lugar en la Feria Nacional de Ciencias Pauta 2021. Les quiero invitar para que sean parte de nuestro 5º aniversario. Pueden enviarnos desde este momento, en una foto o varias fotos, en un video, en un audio, si ustedes quieren grabarlo en su WhatsApp con un audio, o dibujarnos, o mandarnos una carta que se han sacado por preguntones. Lo que ustedes escojan, la foto, o el video, o el audio, o en un dibujo, o en la carta. No es que nos los pongan en todos estos, en nada más en uno de estos, que nos digan qué se han sacado por preguntones y nos los manden a nuestro correo somospreguntones@gmail.com para que festejen con nosotros nuestro 5º aniversario de Preguntamos porque somos niños. Estamos charlando con la maestra en ciencias con especialidad en investigación educativa, Patricia Martínez Falcón, de DGTIC, y todos hemos escuchado palabras como algoritmo, aplicación, asignación, diagrama, hipertexto, usuario, casi todos somos usuarios, variable, red, ejecutar, software, código, flujo. Ahorita nos dijiste scratch, etiquetar. Sigamos con las preguntas para conocer más sobre la programación y nos quedamos pendiente con la pregunta de Derek. Patri, la semana pasada en el programa de Preguntamos porque somos niños,
hablaron de la robótica. Sirve para darle órdenes a un robot. Con la lavadora, el microondas, el celular, ¿es igual? Exactamente. Las lavadoras de ahora, tú las puedes programar, meter la ropa y programar mientras tú te vas a la compra o al trabajo, que ella lave con tal programa de ropa muy sucia y que luego la ponga a secar. Y además ahora las lavadoras incluso calculan la cantidad de ropa. Tú ya no tienes que decir que si es la mitad de la carga, si es la carga completa. Tienen un sensor de peso y en función de la cantidad de ropa deciden la cantidad de agua que requieren. Y además tú puedes decidir que la lave en algún momento que tú no estás, para que cuando tú llegues nada más la sacas de la lavadora. Con los celulares podemos hacer montones de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hay en relación con los celulares es tú puedes programar cámaras para tu casa y mirarlas desde el celular y ver qué está sucediendo en tu casa cuando tú no estás allí, ni siquiera cerquita. O sea, puedes estar en otro estado de la República y decir, quiero ver qué está pasando en la sala de mi casa en este momento, y entonces prendes tu celular y ves lo que está pasando. Todo eso lo podemos controlar desde la computadora. O también podemos controlar juguetes desde la computadora. Por ejemplo, hay cursos de robótica en donde tú haces un prototipo, o sea, un objeto, por ejemplo, un helicóptero, y con tu celular programas que las hélices de tu helicóptero den vuelta a la derecha o den vuelta a la izquierda, que prendan las lucecitas, que hagan señales. O puedes hacer un juguete, un carrito, por ejemplo, con sus luces delanteras, sus luces traseras, y pedir que haga intermitentes porque se va a estacionar, y hacer la programación con tu celular para que se vaya estacionando en un punto, ¿no? O sea, simulas ahí la calle. Ese tipo de cosas se pueden hacer. O puedes hacer un pequeño elevador y una cajita que sea tu elevador y tiene distintos pisos, y entonces haces la programación para que tu elevador se vaya parando en los distintos pisos en función de lo que tú decidas. Hoy día pasan esas cosas, podemos controlar muchos aparatos. Pati, te tengo una pregunta. Además de lo que ya nos dijiste, ¿para qué otras cosas sirve la programación? Por ejemplo, para divertirse, esa es una, ¿no? Porque si aprendemos a programar, pues nos podemos divertir haciendo estas cosas, haciendo juegos, si es programación con robótica, haciendo pequeños robotitos que hacen algo. Por ejemplo, cuando yo daba robótica, a las niñas les encantaba hacer una casita. Poníamos sus lucecitas y poníamos un ventilador y poníamos un timbre, y a los niños les encantaba hacer carritos para estacionarse, por ejemplo. Y entonces nos llevábamos varios días en hacer cada uno de esos juguetes y luego los programábamos, porque esa era la parte interesante. O sea, hacíamos la casita, pero lo importante era que funcionara las distintas cosas que le poníamos. En programación hacíamos carritos, por ejemplo, que siguieran una línea para que puedan ir en una carretera y no salirse de la carretera. Entonces les poníamos un sensor de color para que la carretera que está pintada de negro fuera su camino a seguir. O hacíamos un sensor de proximidad, que ahora los carros realmente las tienen, para que no choquen. Si un carrito detectaba que había un objeto al frente, frenaba y se echaba en reversa. Hoy los carros también tienen eso, ¿no? ¿Cierto? Hay varios carros que tienen sensores para que al estacionarse no pegues con otro carro. Ya tenemos ese tipo de cosas también. Y hay carros que se manejan solitos, pero todavía no están autorizados para ir sin una persona, porque siempre hay un imprevisto. Es muy difícil que un robot pueda reaccionar ante los imprevistos. Por ejemplo, todos sabemos que hay que cruzar la calle en la esquina. Sin embargo, nos atravesamos la calle a la mitad de la calle si no vemos carros. Entonces, imagínense a un carro automático que de pronto se encuentra con una persona que se atraviesa corriendo. Tiene que tener la posibilidad de frenar muy rápido. Pero bueno, hay otras cosas que ya pueden hacer. Al aprender a programar, ¿puedo inventar aplicaciones o juegos? Así es, tú puedes aprender a programar y vas aprendiendo cositas que te van a ir llevando a después poder inventar un juego, ¿no? Digamos, la programación, como cualquier cosa, como el inglés, va uno aprendiendo cada vez más cosas, ¿no? Y cuando aprendemos un idioma, vamos aprendiendo a comunicarnos poco a poco y cada vez vamos incorporando más elementos en el lenguaje. En la programación es lo mismo. Podemos ir aprendiendo de a poquito a hacer algunas cosillas, pero ahora lo lindísimo es que muchos programas hacen una simulación de un juego para que aprendamos cómo se hacen los juegos, justamente. Entonces, por ejemplo, en un laberinto, la manera como aprendes es que te dicen, bueno, tienes el muñequito,
y el muñequito te tiene que comer las manzanas, por decir algo, ¿no? Te dan una parte del programa y te dicen, junta todas las instrucciones, dale clic en ejecutar para que veas qué hace el muñequito. Y entonces tú ves que avanza y te dicen, bueno, muy bien, ya viste que avanzó. Ahora pasemos a la siguiente parte y ya te vuelven a poner el mismo muñequito, pero la manzana más lejos. Pero tú ya viste cuáles eran las instrucciones, porque ya las tenías en el reto anterior, y entonces aprendes a mover el muñequito hasta que llega a la manzana, en línea recta. Y luego te dicen, bueno, ahora el muñequito para seguir un laberinto tiene que entrar a otro túnel. ¿Cómo le hacemos para que vaya? Dale clic en la instrucción, girar a la izquierda, porque el muñequito está viendo para allá, y entonces lo lógico es que a la izquierda. Y entonces tú le das a la izquierda o le das a la derecha y te das cuenta que no funciona. Le das a ejecutar y se encuentra con una pared. Entonces pruebas a la izquierda y así vas viendo cómo se hace un laberinto. Y después tú puedes hacer un laberinto, pero luego pues vamos poniendo cosas más complicadas, porque en los laberintos a veces tienes que tomar cosas para ganar puntitos o vidas o lo que sea, y a veces tienes monstruos que te pueden comer, entonces que tienes que evitar. Tienes que programar qué pasa si te encuentras con un monstruo o qué pasa si te encuentras otra manzanita, ¿no? Pati, en mi escuela yo tomo programación, pero quiero aprender más. ¿Hay aplicaciones en internet para programación? Hay varias aplicaciones. Una se llama code.org, y es un sitio en donde va aprendiendo uno de a poquito y vas aprendiendo con juegos. Y es muy bonita porque tiene muchísimos retos. Entonces, esa es una. Otra es Scratch, que lo comenté hace ratito. Scratch, scratch.mi-latina-t.edu. Y allí también es otro espacio para aprender a programar. Hay uno más que quizás es un poco menos lindo, pero bueno, ahí está, que se llama Crunchilla.com, y Crunchilla se escribe Crunch, CRUNCHZILLA.com. Es un monstruo. Empiezas por cosas muy sencillas como cuadritos. Y nosotros en DGTIC hicimos, pero es para un poquito más grandes que ustedes, pero bueno, pueden echarle un ojito, a lo mejor. Se llama Tu Código, es tucódigo.unam.mx. Hay 4 retos allí también, nada más son 4 retos, pero bueno, también es para ver cómo es esta parte de la programación con otro lenguaje, ¿no? tucódigo.unam.mx para todos los que queremos aprender a programar. También quiero decir algo. Yo trabajo en la página de Code.org, ya que voy en unas clases de Bayusa y aprendo tecnología. Utilizamos bloques de algunos comandos para poder crear juegos en la aplicación. La aplicación te guarda esos juegos y también te enseña para cuando quieras hacer un juego real, App Store o en ese tipo de aplicaciones, ya sepas cómo hacerlo. ¡Wow! ¡Qué padre que nos los compartes, mi amor! Eso está súper bien, Isis. Muchísimas gracias, Pati. Programar, con todo lo que nos has dicho, pues es darle instrucciones a una máquina o a un aparato para que realice su función automáticamente. Y ya nos dijiste el elevador, que me tiene sorprendida. ¡Claro, qué obvio! El microondas, los lavaplatos, la computadora, nuestro celular, nuestros videojuegos, el coche, y ahorita me pongo a pensar hasta el cajero automático. Muchas gracias por todo lo que nos veniste a decir hoy, Patricia Martínez Falcón, pedagoga y maestra en ciencias, con especialidad en investigación educativa. Ella además trabaja en la Dirección de Tecnologías para la Educación de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías, Información y Comunicación, más fácil, la DGTIC de la UNAM. No, de nada. Bye. Gracias, estuvo muy interesante. Muchas gracias por la atención, Pati. Cuídate mucho. Igualmente. Muchas gracias, Pati. Bye. Bye. Y nosotros nos vamos a un corte